90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos con esta sintonía que nos indica que comienza paso a paso. Aunque de forma oficial, paso a paso comenzará el próximo lunes día 18 de marzo. A partir de ese día, pues irán pasando por estos estudios pues un montón de amigos, un montón de amigas que nos hablarán de lo que, bueno, pues conocéis todos, y es la Semana Santa de Ellín. Toda la Cuaresma, ya saben, vamos aprovechando para conocer la actividad de las diferentes cofradías y hermandades, de las peñas, de las asociaciones, de personas que tienen que contarnos cosas interesantes en torno a la Semana Santa de Ellín. Paso a paso en la edición correspondiente al 2019 que se pone hoy en marcha, como ya viene siendo habitual, un poquito antes, siempre lo hacemos en esta edición especial de Sin Ánimo de Molestar, en Solo Radio. Sin Ánimo de Molestar, tradicionalmente, ya saben, es un grupo de amigos que se unen en torno a una mesa para hablar de Semana Santa, sin, bueno, pues un guión estipulado, de, bueno, pues los temas van saltando. Y, bueno, pues además de contar con una serie de voces que enseguida les vamos a dar paso y van a ir reconociendo, seguro que sí, pues también nuestros oyentes van ofreciéndonos la oportunidad de hablar de temas que les interesa a ellos, dar su punto de vista también sobre los temas que estamos tratando, proponernos algún tema de cara a otros programas, si no nos da tiempo a hablar de ello en ese instante. En fin, paso a paso, si saben perfectamente lo que es, tampoco necesita mucha más presentación. Comenzamos aquí la edición 2019, 15 de marzo de ese año, de este año. Estamos en Cuaresma, ya han pasado cosas importantísimas en nuestra o para nuestra Semana Santa, entre ellas la presentación de carteles anunciadores de la Semana Santa, de las revistas de la Semana Santa y Tamborada de Ellín, que suele ser siempre pues uno de los temas que planteamos en el primer programa de Sin Ánimo de Molestar. No obstante, hoy pues seguro será un programa muy especial porque, entre otras cosas, cuenta con la salutación entre nosotros, que igual hace ya tiempo que no nos vemos, de todos los que ya están aquí sentados en nuestros estudios. Voy a aprovechar ya para saludarles y comenzamos. Antonio Albertos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días o buenas tardes, según los casos, porque también puede ser que nuestros oyentes estén escuchando el programa en su repetición, y esto será a partir de las 2 y algunos minutos, con lo cual, buenas tardes también. También está con nosotros Emilio Sánchez. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Un año más. Un año más, aquí estamos. Con 2 menos. Con 2 menos. Ahora hablaremos, lógicamente, tenemos que comenzar la edición de este año precisamente hablando de ellos. Lo hacemos enseguida. Juanjo Villena se une a nuestra tertulia en el día de hoy. Juanjo, saludos. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, aquí a ver lo que hacemos. Está Francisco Jesús Genestal también con nosotros. Muy buenas. Hola, buenos días. Y Vicente Lozano. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, se dan cuenta, no les presento pues dando ningún cargo, ninguna titulación ni nada de esto. Primero porque les conocen bien y después porque hoy, como ocurre siempre en Sin Ánimo de Molestar, pues no venís representando a nada ni a nadie, ¿no? Vosotros mismos. Sois nuestros invitados y habláis por vuestra propia boca, ¿eh? En principio no ejercen una representación, como digo, a ninguna institución o colectivo. Bueno, pues como bien decía Emilio, se me adelanta casi siempre y hoy también. No podemos comenzar de otra manera, paso a paso, en este 2019. Primero, sin acordarnos de una de las personas que tantos y tantos años, muchos años, ha estado ocupando una de estas sillas, que es nuestro buen amigo y recordado por siempre, Vicente Lucas. Este año ya no está con nosotros, nos dejaba, aunque siempre, bueno, pues en este estudio estará ahí, no sé, estará de alguna manera pues alrededor de nosotros, porque han sido sin duda muchísimos años. Yo creo que es de los más legendarios, podríamos decir, en cantidad de programas que ha estado con nosotros y años en ediciones de Paso a Paso, y le vamos a tener siempre muy presente. Radico Jesús. Además, yo creo que además era un buen amigo. Sí. Además de tertulio. Yo creo que era uno de los que, de los pocos, o el único que preparaba de lo que íbamos a hablar aquí, porque veníamos todos sin mucho que decir o sin nada de qué hablar al principio, el primer día. Y bueno, pues él desde el comienzo decía, mañana tenemos que hablar de esta cuestión, pasado tenemos que hablar tal. Entonces él llevaba su plan, su programa, y bueno, y lo decía y lo soltaba todo, ¿no? Es decir, no se callaba nada, ¿no? La verdad es que recordarle esta mañana y recordarle con gratitud, pues yo creo que es algo muy satisfactorio, ¿no? La memoria es esa, en fin, esa única línea, ¿no?, que a veces nos une con el pasado. Y bueno, pues recordarle, aparte de ser algo que es agradecido para todos nosotros, es también una manera de honrarle, ¿no?, su memoria y su presencia también, ¿no? Venía con sus tiempos, los tiempos que había hablado cada uno en la presentación de la revista, y los traía apuntados, porque había ido cronometrándolos en la televisión, me acuerdo. Además es curioso que yo no sé quién le hacía los informes esos, pero tenía tanto tiempo, se los hacían. Ha hablado 10 minutos y 30 segundos. Sí, que además yo recuerdo que algún año tenía una hoja de Excel, que esto alguien, porque él no lo hacía, en Excel él no lo hacía, ¿no? Entonces pues tenía todo pues muy bien, ¿no? Es decir, auténticos informes, ¿no?, en ese sentido. La verdad que es un anhelo, ¿no? Y se echa en falta, ¿no? Estamos en no sé, como algo raro, ¿no? Aquí falta algo, ¿no? Falta algo con su forma de ser, con sus salidas que tenía, en fin. Luego, pues sabéis que estábamos aquí estamos unos cuantos que somos, o pertenecíamos al Sanedrín, y él era un aglutinador de ese Sanedrín, era una pieza importante, y en fin, porque se echa de menos, ¿sí, no? Y sobre todo que cuando viene así de golpe, que no te lo esperas, porque cuando sabes que hay una enfermedad por medio, pues el cuerpo un poco se hace a algo, ¿no? Pero de esta manera, así como fue, pues la verdad que nos dejó todos un poco tocados. Y además no se callaba nunca, él decía lo que pensaba y punto. Y ya está. Y ya está. Y eso es muy de valorar. Pues hombre, yo creo que a Vicente Lozano le echamos en falta a nosotros, le echamos... Vicente a mí Vicente Lozano lo tiene bastante cerca, Vicente. Yo es que como he quedado mirándolo... Vicente, por lo menos en cuerpo está. Que no sabemos, pero no sabemos su alma dónde estará. Está en estos momentos, pero su cuerpo bueno, yo creo parece ser que está con nosotros. Vicente Lucas era una institución aquí y en el pueblo de Llín, o sea que cuántas veces llegaba y decía, es que no nos podemos callar, con su voz esa que era tan inconfundible. Al terminar los programas lo subía yo casi todos los días, excepto cuando Paco le pedía que lo subiera por cualquier circunstancia,
Y cuando íbamos decía, ¿has visto? Ya verás cómo van a empezar a llamar. Ya verás cómo... Era como Fraga, pensaba más rápido que hablaba. Si se creen que tal, aquí no nos podemos... Esto nos tenemos que llevar para adelante. Y yo... Suspender, vamos a suspender. Este año se suspende. Este año se suspende. Digo, vaya. Y mira por dónde este año tenemos también la espada de Damocles encima con la suspensión. Pero bueno, Vicente Lucas yo creo que es recordado por todos y yo creo que hoy este programa yo creo que se lo debemos dedicar a él en gran parte y como no también a Paco Juárez. Ya se adelanta otra vez. Yo conocí a Vicente, pero en otra faceta, en otro contexto, que era en el contexto familiar. Porque buscando en raíces, pues llegamos a las suyas y la verdad que cuando empecé a contarle su historia familiar, pues le agradó muchísimo de saber de dónde venía y todo esto con la historia de los caldereros, etcétera. Entonces, el descubrir de que vino su familia desde Cieza y se establecieron en tal calle y vivieron con tal, pues fue el contacto que tuve con Vicente que le vi muy ilusionado. Es como un niño que le estás contando pues su historia y no la conoce. Decía, y ahora resulta que soy italiano. Y ahora resulta que soy italiano. De la Lucania. Tenía unos golpes. Recuerdo también un día que vino muy contento y decía, me ha dicho mi mamá que cada vez se me entiende más en la radio, cada vez se me entiende mejor. Digo, mira, vamos por buen camino entonces, ¿no? Bueno, efectivamente, como bien decía también Emilio, que se me ha adelantado en este asunto también, pues además de Vicente Lucas, que como digo, pues tantas y tantas veces ha estado sentado en este programa aportando su granito de arena, también nos dejaba además en una situación, la asociación pues prácticamente sin llegar a tomar posesión, como aquel que dice, en los inicios de una nueva legislatura en la Asociación de Cofradías y Hermandades, nos dejaba Paco Juárez, Francisco Juárez, también pues otra de las personas que echamos mucho de menos, ¿no?, en este mundo de la Semana Santa. Emilio. Pues sí, bueno, yo lo he plasmado en la revista, un artículo que he hecho sobre Paco Presidente y ahí lo digo todo. O sea que no puedo decir más. Y yo creo que Paco tenía tanta ilusión y tantas ganas de vivir, porque ahí sí es esa persona que lo hemos ido viendo que se iba apagando poco a poco, y yo creo que en la Semana Santa la Asociación de Cofradías y Hermandades le dio un poco más de vida, en por lo menos unos meses, con toda seguridad. Esa ilusión que él tenía era lo que le hacía ir dejándose a un lado la enfermedad que tenía, y con toda seguridad Ellín también le debe un gran recuerdo para Paco Juárez por su andadura, lo pongo ahí, en el mundo de los toros, en la vida profesional y empresarial, y cuando llegó a la Asociación de Cofradías y Hermandades, en principio era un hombre que estaba a la orilla, que parecía que no se le veía, pero trabajaba muy en la sombra, hasta que llegó a coger la hacienda de la Asociación de Cofradías y Hermandades, que precisamente aquí muchas veces lo hemos criticado, cómo hacía las cosas, y cómo no, quien mejor lo podía conocer era Antonio Alberto, porque amigos de toda la vida. Y me acuerdo cuando el el tema que salió con el trono del yacente, y ahí decía, no, aquí somos amigos, pero esto es otra cosa totalmente aparte y tal. O sea que un recuerdo grandísimo también para Paco Juárez. Sí, yo es que en Paco tengo que hablar en dos planos, claro. En el plano de la amistad, pues éramos amigos pues desde niños, ¿no? Y entonces, pues ¿qué os voy a decir? Pues a mí se me ha ido un amigo, y cuando un amigo se va, pues algo se muere en el alma, ¿no? Como dice la canción de Alberto Cortés. Y eso pues duele una barbaridad, ¿no? Y yo, claro, en el artículo que sabes que también he escrito ahí en la revista, en representación de la Hermandad del Yacente, pues he querido glosar por la parte, digamos, semana santera, en lo referente al Yacente y lo mucho que hizo por esta hermandad, y además a petición personal mía, como amigo, de que
digamos, nos echara una mano. Y él estuvo siempre atento y siempre trabajó como el que más, igual que en la asociación. Y vamos, cualquier cosa que haya pasado está absolutamente olvidada. Bueno, yo es que además separaba totalmente lo que era la amistad de lo que eran cuestiones de opinión, ¿entiendes? Que sobre un tema como es el de la asociación, que creo que no hay que saber distinguir una cosa y la otra, ¿no? Pero creo que él hizo una labor positiva en la asociación, le dio un empuje, oye, unas veces en un sentido que a unos no gustaba y a otros no, y al revés, en otros sentidos que a unos sí gustaba y a otros no. Pero en general su labor a lo largo de su vida personal, como trabajador, como padre, como persona aglutinadora, como persona que le pedías un favor o estabas en una situación personal difícil y era el primero en echarte una mano. Yo recuerdo perfectamente cuando a mí me operaron de un tumor en la espalda de piel, pues él estuvo allí una de las noches durmiendo conmigo para acompañarme, ¿no? Entonces, claro, eso no se puede olvidar, eso son cosas que te marcan, ¿eh? Y luego en la asociación pues lo dio todo porque él lo daba todo, siempre. Él lo daba todo. Él vivía con pasión y cuando tenía que hacer algo pues lo daba todo. Y en la asociación intentó darlo todo, todo de él. Unas veces acertadamente, otras no. Eso yo creo que no tiene importancia ahora, ¿no? Sino que se ha recordado y, hombre, y gracias a Dios pues será recordado porque como es uno de los que ha sido presidente de la asociación, pues quedará constancia en los anales de la asociación y creo que bien. De todas formas, estaréis conmigo que no fueron precisamente 4 años color de rosa. Lo tuvo entre pitos y flautas. La verdad que yo me atrevo a decir que de los presidentes que ha tenido la asociación, uno de los que peor lo ha pasado por la cantidad de cosas que han ocurrido en esos 4 años fue precisamente él. Sí, ¿no? Es que el color rosa es la Semana Santa de Jin y luego ya hablaremos de eso. Lo del color rosa es la Semana Santa de Jin. Digamos que va a tener unos años en que va a ser más bien gris que rosa. Yo creo que en ese sentido, claro, fíjate, pienso que tanto Vicente como él eran personas que conseguían, teniendo ya una cierta edad, quiero decir, no siendo gente joven, ¿no? Pero reunían experiencia, reunían madurez e ilusión. Generalmente, yo qué sé, bueno, yo no sé vosotros los que estáis aquí, pero que una pequeña máxima así de la vida es que, pues a veces conforme creces y en fin, pues si viven más años, la ilusión en algunas cuestiones, pues se va volviendo más realista y entonces, bueno, pues esto es una cosa así que pasa, ¿no? Pero en este tema de la Semana Santa, ¿no? Yo creo que ambos representaban eso, la no pérdida de la ilusión, ¿no? Claro, eso también suponía encargarse de los problemas o no dejar que pasaran los problemas, con lo cual pues asumían el precio que tiene muchas veces afrontar los problemas y que no te den igual las cosas, ¿no? Cuando te dan igual, pues efectivamente no te encargas de los problemas y tal, ¿no? Yo creo que esa mezcla es interesante en los dos, ¿no? Y desde luego son cosas que son muy de alabar. Yo muchas veces, así cuando oyes decir que bueno, que en parte es verdad, ¿no? Hace falta gente joven que haga tal, bueno, hace falta gente con ilusión, es decir, sea gente joven o sea gente mediana o sea gente mayor, hace falta gente con ilusión. A veces te encuentras con gente joven excesivamente práctica que no asume tampoco nada y eso no significa, no es expresión de vitalidad, ¿no? Es expresión de una manera de ser cuestionable, ¿no? Creo que ambos, ¿no? Pues tenían esa mezcla de madurez y de ilusión que hacía, en fin, pues que las cosas salieran como podían salir, ¿no? A veces mejor, a veces peor, pero desde luego con interés por su parte, ¿no? Vicente Lozano estuvo muy unido también sí. A la actividad de Paco Juárez durante su mandato. La verdad que llegamos a nuestras vidas un poco tarde, ¿no? Un poco tarde por la diferencia de edad, de no conocernos anteriormente, éramos simplemente pues conocidos de hola y adiós. Pero bueno, hubo un momento de ese encuentro, ¿no? Y casualmente, pues mira, encima hicimos una gran amistad y para colmo es familia, primo segundo mío.
Si su padre y mi padre, primos hermanos. En fin, ahí tuvimos bastante tiempo trabajando juntos, codo con codo. Yo intenté echarle una mano en todo lo que pude. También hubo algún traspié, como todo el mundo sabe, como el año pasado. En fin, son disparidad de pareceres, que cada uno piensa una cosa y el otro piensa la otra. En fin, estas cosas surgen, ¿no? Pueden surgir, pueden pasar y ya está, ¿no? Sí, pero yo recuerdo, tengo en la mente dos momentos muy importantes, ¿no? Uno fue cuando vino el canciller del obispado en una reunión que había en el Corazón de Jesús, y allí no venía este hombre y estaba él solo en la mesa sentado, y yo me acerco allí, me apoyo encima de la mesa. Paco, tal, ¿no te vas a venir esta noche a tomarte algo y tal? No, es que me sabe todo mal, me sabe no sé qué tal. Empezó a contarme allí y digo, Paco, vete a darte una revisión, que estás con los síntomas. Le dije, los síntomas de mi padre, por favor, mañana no lo dejes de mañana, vete al médico y que te haga una revisión. Y mira por dónde, pues se destapó todo el cotarro. En fin, y luego la otra que recuerdo bien, que fue que, pues bueno, él se murió un martes, creo que fue, ¿no? Y un martes o un miércoles, no sé, miércoles, ¿no? El viernes, pues nos íbamos muchos viernes a comer, o viernes o jueves, a Tobarra, con los hermanos de Tobarra, con la asociación, con el presidente, vicepresidente y tal. Y hubo una comida ese viernes, y él no se le avisó, no, está jodido un poco Paco y tal. Y saltan allí y dice, digo, pues llámalo y le hacemos unos gazpachos, que le gustaba a él tomarse el caldo de los gazpachos, que le encantaba. Entonces yo siempre cuando hacía gazpacho, pues le sacaba una porción de caldo para que se lo tomara. Y cuando vine, digo, voy a llamarlo, voy a ver cómo está. Me cogió el teléfono el viernes por la noche y yo no sabía que había estado ingresado. No tenía ni idea que estaba ingresado. Simplemente digo, voy a ver cómo está, Paco. Aquí estoy con mi hijo, tal. Digo, ¿pero cómo está? Bueno, bien, me han sacado líquido. Bien. Bueno. Cuando tú ves eso así, lo menos que te esperas es que en 3 días se vaya, ¿no? Sí, estaba más o menos bien, pero la sorpresa fue cuando a los 3 días o 4 días se fue un viernes que se ha muerto Paco. Bueno, pues es un palo muy grande. Yo por lo menos tuve la suerte de despedirme con él y decirle, Paco, ya sabes que te quiero, que las cosas de Semana Santa podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la amistad y el cariño va por otro sitio. Tú, Juanjo, no sé, a nivel personal si conociste a Paco, Sí. mucho, poco. Le llegué a conocer, y además lo que ha comentado antes Genestal, o Paco, ¿cómo te llamo? De cualquier forma. Vale. O Pate. Vale. Pate. Y le vi con mucha ilusión porque yo hice un artículo hace mucho tiempo en la revista y bueno, me encargaron que hiciese un artículo y lo hice y le dije, seguramente nos gusta porque se desmontan ciertas cosas, ciertos mitos y historias de estas. Y dice, no, pero tú hazlo. Digo, bueno, pues yo lo hago. Y lo vi con esa ilusión de decir, a ver qué es lo que escribe a ver, porque ya nos había escuchado por aquí y tal. Y tenía esa ilusión de saber qué se iba a escribir y tal. Y ocupaba bastante. Y me comentaron, la revista es que va a petar y no va a coger el artículo. Y me dijo Paco, dice, dice que se quiten del resto o se hagan las fotos más pequeñas, pero que el artículo que entre entero. Lo vi con esa ilusión y cuando lo leyó le gustó bastante y tal. Y es esa experiencia. Luego tuvimos otra ya más a nivel lúdico en una cata de cervezas, que es donde mejor se puede comentar ciertas cosas. Yo es que vosotros lo conocéis porque todos sois cofrades y pertenecéis a cofradías y tal. Yo no pertenezco a ninguna y creo que estoy en la situación esta, como se dice, en el consejo de los 10 hombres buenos, que no sé si lo conocéis eso,
Eso funciona. Sí, que hay uno que tiene que pensar. Uno siempre tiene que llevar la contra al resto para que no se caiga en la evidencia, ¿no? Y eso funciona. Y de ahí nació el abogado del diablo, que es una figura que existe. Pues mira, Vicente Lucas era uno de ellos. Pues sí, pero era cofrade. Entonces, al no ser cofrade, es peor todavía. Era juez y parte. Claro. Entonces yo me interesé por esto del abogado del diablo. Es una figura que existe, nace en este tipo de consejos, pero es que en la Iglesia Católica también existe la figura del abogado del diablo, que era cuando se iba a canonizar a alguien, pues siempre había un ministro que decía justo lo contrario para provocar. Claro, para ver si realmente se podían las tesis que se tenían sobre esa persona eran válidas para canonizarlo. Y te lo rebatía a todo para que los otros se reforzaran. O sea, que la figura del abogado del diablo existe. ¿Existe hasta en este programa? Hasta en este programa ya la habéis incorporado, pues bueno, allá vosotros. Muy bien, bueno, pues feliz recuerdo sin duda, porque el hecho de que les recordemos en el día de hoy quiere decir que significa mucho para nosotros, que siguen vivos de alguna manera y que esperamos también, por supuesto, que sea por mucho tiempo, ¿no? Y aquello en lo que soñaron, tanto Vicente como Paco, pues allá donde estén vean que se va convirtiendo en realidad, ¿no? Y que los que nos hemos quedado aquí, pues también vamos un poco trabajando en esa línea, ¿no? Que ellos intentaron también que fuera así. Yo creo que trabajaron en esa línea y apostaron tanto y trabajaron con tanta ilusión por el contexto en el que vivieron durante el principio de la Semana Santa de posguerra. Y creo que lucharon con tanta ilusión desde el principio que lo querían llevar a cabo hasta el final. Y es lo que han estado defendiendo porque es lo que han conocido y tal. Seguramente dentro de 3 generaciones, pues la gente no luche con tanta ilusión por ese mismo motivo, sino será por otros. Porque se lo van a encontrar todo hecho. No, se encontrarán otra realidad. O sea, se encontrarán otra realidad y lucharán por esa realidad que les ha tocado vivir, pienso yo. De todas formas, ¿tenéis frío? Porque os veo a todos con las cazadoras puestas y todo. ¿No os habéis quitado ninguna prenda? ¿Hace frío allí en ese estudio o algo? ¿Qué pasa? Yo es porque si no se me olvida. El Pater y yo es que hemos llegado a la carrera. Bueno, la carrera es un decir. Yo con mi rodilla no estoy la carrera. Pero mientras estemos hablando de otra cosa, si queréis ir quitando un poquito de ropa, quitarnos la ropa, que os va a dar sarampión. Sí. Bueno, vamos a hablar de cuestiones concretas de esta Semana Santa ya, pero hay una cuestión que siempre ponemos sobre la mesa y al menos comentamos. Hoy quizás porque ha pasado ya algún tiempo y todo el mundo pues ya lo ha escuchado, ha hablado de ello, en fin, ya lo ha valorado incluso, el acto de presentación de carteles y revistas de la Semana Santa. Este año también fue en el Teatro Victoria, que por cierto estaba celebrando su 70 aniversario. Bueno, pues un poquito diferente quizás, alguna novedad que lo hizo diferente a otros años. A mí me ocurre todos los miércoles de ceniza lo mismo, como al mismo tiempo estoy trabajando, a mí se me pasa todo muy rápido y la verdad que no puedo, hasta que no estoy al día siguiente haciendo el programa resumen, asimilar cómo ha ido el acto, pero bueno, pues eso, gustó un poquito quizás las intervenciones y la forma de la presentación de las revistas y de los carteles por parte de los invitados este año. Bueno, si queréis hacemos una ronda y nos comentáis un poquito si lo seguisteis, si os gustó, si no os gustó. Pues a mí me gustó. A mí me gustó. ¿Por qué? Porque no se hizo pesado en las intervenciones de ninguno de los que presentaron las revistas y los carteles, así como la intervención de los presidentes por parte de la Asociación de Cofradías y Hermandades, Víctor García, y de la Asociación de Peñas de Tamborileros, fue corta, concisa, al grano, decir el acto de miércoles de ceniza y primer acto de la Cuaresma, por lo tanto, para mí. Y luego la presentación de Cantó trajo otra cosa diferente y graciosísimo, y yo creo con hemos descubierto, yo por lo menos lo descubrí, a un hellinero de pro, o sea que hay que contar con él para muchas otras cosas, A ver, más puntos de vista. Que es una tertulia, que tampoco sí, que da paso a todo. Los que no tenemos el trabajo aquí, pues es muy temprano. Quiero decir que yo he visto algún trocillo en la televisión.
pero no tengo una visión general, ¿no? De lo que ocurre. No lo sé, porque no lo he visto, ¿no? Yo tampoco, yo estaba de viaje, llegué a las 11 de la noche, pasé por la Puerta de Victoria, aún quedaba gente, con lo cual me dio sensación de que... Mucha gente, sí. Que duró en exceso, creo. Yo creo que es un acto que, independientemente de que se realicen buenas intervenciones o no buenas intervenciones, o buenos vídeos o buenos tal, yo creo que es un acto que hay que recortarlo. Y yo creo que hay demasiadas intervenciones. Oí la última parte, porque cuando ya pude enganchar lo que es la radio, pues iba cogiendo algo, ¿no? Pero creo que sobran tantas intervenciones y a veces hay que hacer el programa un poco, lo que es ese acto de hacerlo más escueto, más el que presenta la revista que presente las dos, o no sé, es que ese tipo de cosas. Y luego, claro, cuando empiezan con toda la entrega de premios, hay ahora premio a no sé quién y premio a no sé cuántas, pues se hace un poco anodino. Es decir, le quita la parte buena que tiene, esa parte de creatividad, se queda en un segundo plano por ese tema. Yo, para mí, yo tampoco estuve por razones laborales, pero bueno, lo que sí que me ha gustado este año, desde hace muchos años, es los que son los carteles. Se nota pues que hay una profesionalidad a la hora de hacer un cartel, tiene una buena perspectiva, tal, y el del graffiti, pues se nota. Descubrimos otro personaje, otro artista de verdad en Ellín, que nos ha hecho ya 3 cositas y seguramente hace alguna cosa más, que es el mural del 120 aniversario. En el Callejón del Beso ha hecho unos trampantojos de casas y que le encargamos en la plataforma Caos Contigo de que en vez de dejar una pared diáfana, pues que se recrease las casas que habían ahí y lo que es el cartel, y por lo visto tiene algún trabajillo más, etcétera, etcétera. Y lo que dice Vicente es un acto que yo creía que se iba a suspender porque se iba a pasar de tiempo. Como ahora estamos con los tiempos, a veces lo que se suspende y lo que no, pues igual se pasan de tiempo y lo suspenden. Porque yo, los que he estado, la verdad es que se pegan 7 horas saludando a autoridades y otras 7 horas despidiendo autoridades, y con lo cual quedan 10 minutos para cada intervención y la verdad es que lo que dice Vicente es una presentación de una revista y un cartel y no sé, a veces se excede en tiempo, ¿no? Eso es un desconocimiento del protocolo. Sí, demasiado protocolo. Porque yo me acuerdo una vez que presenté la revista de Redoble, yo dije: buenas noches, señoras y señores. Y ya está. Porque el primero que presenta a todas las autoridades que hay ahí ya están presentadas. Exacto. Todos los demás no tienen por qué volver a repetir señor. Entonces, eso es realmente, consumen ahí 2 o 3 minutos de su intervención hablando de esos títulos tan grandes, y eso no debe ser así. Yo he visto por la televisión, digamos, trozos, porque yo no estaba en Ellín tampoco, y bueno, hombre, lo que vi me gustó. En cuanto a lo que dice Vicente de la duración, pues evidentemente habría que recortarlo. Pero yo incluso sería más drástico, es el presentador del cartel y de los carteles y de las revistas uno. Y entonces en un único acto se presentan, como deberían de ser, solamente un cartel y solamente una revista, unida por los dos, que esa es una opinión que yo manifestaba aquí muchos años, pues debería de ser un presentador. Y ya está. Y el presentador ese pues lo presenta todo. Y evidentemente pues las entregas de premios y todo eso pues son actos que ralentizan mucho todo. Y entonces pues en un momento dado puede llegar a ser pesado. Pero lo que yo he visto la verdad es que sí me gustó, y las intervenciones que vi, la verdad es que estaban bien. Plantea de nuevo Antonio Alberto, es un debate, ¿no?, que hemos abierto en muchas ocasiones aquí, aquello de una revista exclusivamente, las dos unidas de alguna manera, carteles, si deberíamos tener también uno o los dos, porque en este caso, bueno, pues hablan de las dos facetas de nuestra Semana Santa. En fin, esto es un tema que tendremos que seguramente tratar a lo largo de algún viernes. Pues por lo menos este año las venden las dos juntas, te dan la opción de comprar las dos juntas y con un CD, me parece.
Bueno, Quiero eso... decir que hay algún poco de unión, sí hay. En el precinto. Por lo menos en el precinto. Una iniciativa además también que se tuvo hace ya unos años. Además, la idea partía de nuestro contertulio, Vicente Lozano, que fue hacer una funda, ¿no?, para incluir las dos revistas, un estuche y en fin, pues se hizo ese año, después ya no se supo más. Bueno, pues lo que hacemos ahora pues ya es pasar a temas más o menos de relevancia actual, ¿no?, o de actualidad, para pues comenzar nuestra tertulia también hoy con algún tema de ahora, ¿no?, de esta Semana Santa, de la Semana Santa 2019. Seguro que muchos de nuestros oyentes están esperando precisamente que uno de los primeros temas que tratemos sea pues esa decisión que bueno se ha dado por nueva por muchas personas, pero que realmente ya ocurrió hace muchos años, hacer un escrito donde pues se ponían una serie de horarios con sus consecuencias si no se cumplían más o menos, que esto, como digo, pues se ha planteado como nuevo, mucha gente lo ha descubierto ahora, pero que yo no sé, la primera vez que se hizo esto fue hace ya 10 años por lo menos, ¿no? O algo así. Fue en el segundo año de Carlos Martí de Gutiérrez. Por eso, que ya han pasado, ya ha llovido desde entonces, llover pasando poco, pero... tres presidentes. Uh-huh. O sea que estamos hablando de más de 10 años, ¿no? No, quizá 4, no tanto. 8, 9. 9, 10, sí, bueno, por ahí más o menos, ¿no? Y este año pues ha levantado esto mucha polvareda. Igual es que da la sensación que va la cosa en serio y en otras ocasiones no ha dado esa sensación. No sé qué es lo que ha podido ocurrir. Bueno, en serio ha ido todos los años. Por eso. Pero ningún año se ha hecho. Ponemos este tema sobre la mesa, vamos a hablar de ello porque es el tema principal, yo creo, de todo lo que se está barajando ahora por parte de los sellineros en las barras, en las comidas familiares, en las peñas, en las reuniones de todo tipo. Ponemos esto sobre la mesa, tiempo de tertulia. Yo creo que es una cuestión de memoria, ¿no? Y no tenemos, como tú decías, la memoria. Es decir, la gente lo que debe saber que esto empezó ya hace, pues no sé, 8 o 9 años seguro, seguro. La primera vez que se hizo, que se firmaron todas las cofradías menos 2, de 25 en aquel momento. Ese año el horario de llegada al Calvario era a las 10 de la mañana y la procesión llegó a las 10 y 1 minuto. Se cumplió. El segundo año ya un coche por ahí por medio, en fin, una historia tal, 10 y media, ¿no? Cuando llegó Paco, pues preguntó al pleno, porque además que no olvidemos que esto es un mandato no del presidente, sino un mandato del pleno. El pleno le preguntó al pleno si se seguía con los horarios y se dijo sí, por supuesto, se pusieron los horarios, se volvieron a firmar. Cada presidente que ha venido ha querido ratificar esos horarios. Recordar que el primer año de Paco Juárez se hizo un conato de suspensión a la altura de Manzanillo antes de entrar a Benito Toboso, al estrecho de Benito Toboso, y a última hora se volvió, pero la banda, le puedo asegurar que la banda que abría filas llegó hasta el mercado, porque estaba yo ahí en la procesión, ¿no? Entonces, claro, que esto ha pasado, que viene el lobo, bueno, no sé. Yo creo que es una máxima que se pone cada uno de los presidentes cuando entra en mandato. Ya veremos si se diluye o no se diluye una vez que pase, no lo sé. Pero claro, la sensación que a mí me da es que en este caso particular es que se ha entrado muy, muy rápido al trapo. Sí, los políticos han entrado al trapo rápidamente y claro, se ha armado un poco más revuelo y con las redes sociales pues se dicen. El otro día leía en una red social, hombre, por una chica joven, ¿no? Decía, es que antes iban 5 o 6 al Calvario
y ahora van 13 o 14. Digo, esta mujer esta chica ha estado en otro mundo, porque el Calvario, a lo mejor en el 40, los años 40 salían 5 o 6, pero en los años 50 ya habían 13 o 14, es decir, desde que se incorporaron todas las nuevas han salido 13, 14, 15 y 16. Y ahora las que salen por las que no salen, es decir, porque el prendimiento ha sido asiduo a salir 40 años o no sé cuántos años, y se quitó. El San Pedro desde el 72 salía y se quitó, la Coronación de Espinas salía y se quitó, y luego han entrado algunas más nuevas. Por lo tanto, las gallinas que entran por las que salen. Es decir, al final el Calvario está compuesto por 14, 15 y 16 hermandades siempre. Desde después de guerra, los primeros años de guerra quizá no, pero quitando después de guerra los primeros 10 años, el resto siempre han salido 15, 16, con una salvedad, con una cantidad de nazarenos increíble. Es decir, los azotes llevaba una montonera, vosotros mismos en Medinaceli llevaba 200 y pico y ahora pues llevará 30, 40, hay hermandades que van con 12, cuanto antes no se iba así. Había mucha más gente, hermandades las mismas, pero mucha más gente más procesionando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que al final esa procesión, que era la procesión general, era la procesión más importante que había en Ellín, que eso es lo que la gente hemos ido olvidando. La gente tocaba el tambor de noche, se iba a comerse el mojete a las 5 o las 6 de la mañana, y después se duchaba, se ponía sus mejores galas, su traje chaqueta, su corbata, cogía a su mujer del brazo y con sus mejores vestiduras al Calvario a ver la procesión. Y ahí estaba la estampa. Otros sin ducharnos nos íbamos al Calvario a tomar el mojete y a sentarnos allí encima del cemento o la tierra a ver la procesión pasar. Bien, pero que básicamente eran las dos formas básicamente era así. Y allí además tenías la estampa de los 14, 15 pasos allí colocados, que ahora esa estampa se perdió ya hace lo menos 30 años. De todas formas, vamos a ver, yo por la probable, no es novedad, porque yo recuerdo cuando estaba yo de asesor religioso en la Asociación de Cofradías, ese año justo se hizo aquello, lo de poner los horarios y bueno, yo recuerdo ahí iban cada hermandad tenía que firmar allí delante de todo el mundo. Algunos incluso se llevaban su sello, ¿no? Para ponerlo junto con la firma, que quedara así clara la fidelidad, ¿no? Y la lealtad de todas las hermandades, ¿no? A mí me parece que también lo que este año supone una pequeña novedad es la visibilización de ese hecho, ¿no? Pues yo lo he visto en la tele, no fue una rueda de prensa o algo, ¿no? O lo que hicieron, pero yo he visto por la tele una presentación de ese momento en el que se cuenta la motivación. Hubo pleno y unos minutos después un pequeño receso y entonces pero leyó. Creo que la diferencia está en que otras veces también se ha dado la nota de prensa, así, pero en este caso lo que se hizo fue con el apoyo más de todos los firmantes es la foto, dijéramos. Claro, la foto. A esto es a lo que yo voy, ¿no? Es decir, que es el tema de la visibilización, ¿no? De todo esto. Además, yo con una estética sí que era muy socorrida para todo, ¿no? Es decir, la gente que apoya detrás, ¿no? Así viendo los grandes pactos. Claro, yo eso es lo que a mí me parece. Yo tengo una batalla personal contra la visibilización, es decir, porque pues a veces las cosas se visibilizan mucho, pero no, el hecho de que tú saques una foto 20 veces no significa que las cosas vayan a salir bien, ¿no? Por mucho que lo publiques en las redes sociales o por mucho que des 20 veces la noticia, no. Pero bueno, la visibilización pues está bien, ¿no? Claro, yo no sé hasta qué punto a mayor visibilización pues va a significar mayor eficiencia. Esto es una cuestión pues que tendrían que preguntárselo quienes así lo han formulado, ¿no? Si el hecho de hacer esa toma de decisión, hacerla más visible, es que porque piensan que esa visibilización va a ir paralela a la eficiencia de la toma de decisión, ¿no? Y la segunda cuestión es que yo no sé si allí estaba en esa foto, la verdad es que no lo sé, o en esa rueda de prensa, ¿no? O en esa noticia, si estaba
toda la gente que tiene que ver con que eso se produzca, ¿no? Que a mí me parece que no. Es decir, porque evidentemente el suspender una procesión significa, por una parte, medios para suspender la procesión y luego el acuerdo de todas las partes en conflicto, ¿no? Entonces, no sé si allí en esa foto consideráis que estaba toda la gente que tiene que estar de acuerdo, ¿sí?, desde el punto de vista legal y moral, ¿no?, para que una procesión se suspenda. No lo sé, porque ciertamente ahí estaba la Asociación de Cofradías y Hermandades y la de las Peñas de Tamborilleros también estaba, ¿no? Yo creo que en esa mesa estaba, creo que había Joaquín. Sí, y las bandas de cornetas y tambores también apoyaban con su firma y, claro. Y bueno, no sé si algún colectivo más. Mi pregunta es, ¿quién más tiene que haber en esto para que esté de acuerdo? Es decir, ¿hay algún elemento más, algún pivote más sobre el que tenga que...? Yo creo que nadie. Yo creo que, vamos a ver... están todos los actores. La procesión, yo por desconocimiento total, las procesiones, ¿quién las organiza? La Asociación de Cofradías, ¿no? Entonces son ellos los que tienen la potestad para, en un momento dado, anular la procesión o hacer lo que quiera con la procesión, pienso yo. Que se han encontrado con el respaldo, porque, claro, dentro de la organización de la procesión también intervienen por lo que son las bandas, y está la otra parte, que son la Asociación de Tamborileros, a lo que representen, porque la Asociación de Cofradías sí que representa, creo, a todas las cofradías, no lo sé. ¿O hay alguna cofradía o hermandad fuera? No. No, ahora mismo no. No. Vamos a ver. Si existiera ese extremo ya sería... No, pero no sé, por ejemplo, la hermandad o la cofradía de la Inmaculada, ¿está dentro? ¿De la Asociación de Cofradías? No. Pero porque bueno, entonces son todas las que procesionan. Efectivamente. Claro. En Semana Santa, quiero decir, en Semana Santa. Son todas las que procesionan en Semana Santa, están representadas ahí, vale. No, o sea, no están todas las cofradías, pero están todas las que, digamos que están ahí. Y la Asociación de Tamborileros pues representa a los que estén asociados a esa Asociación de Tamborileros. Solamente podrá responder sobre esos representados. No representa nada más. Igual que los representantes de las bandas, pues representarán, o el que firmara representaría a quien representara y ya está. Pero teniendo en cuenta eso, pues si la entidad que organiza la procesión es la Asociación de Cofradías, pues está en su legítimo derecho de Permíteme un segundito, Juan. Tenemos al teléfono a Antonio Pérez Ronmi, que quiere intervenir. Antonio, buenos días. Muy breve, te pido brevedad, Antonio. Sabes tú que eso es imposible, eso no lo puedo cumplir, pero yo te lo pido. Palabra. Yo me remito a mi íntimo amigo Vicente y para eso llamo, sin ánimo de molestar, Bueno, vamos a ver. Las dos personas que habéis nombrado y que hoy se le hace un homenaje muy, muy merecido en esa emisora, que es la mía también, creo. Pero hay, por desgracia, tengo que decir otra noticia de otra defunción. Se nos dejó a final del mes de febrero mi amigo también, y creo que amigo de muchos, ya hasta alumnos sabréis ahí, de don Clemente Vara Gallego. Sí, a final de febrero en Madrid, que estaba ya hospitalizado. Que estaba con el hijo, yo hablé alrededor de Navidad y estaba la cosa muy mal. Y hace poco ya llamé, se puso la hija y me dio la noticia. Entonces solamente quiero que le hagamos también, en este día, pues nos hacemos eco de las tres pérdidas. Creo que para allí, dos ellineros, muy ellineros, y don Clemente, sin ser ellinero, era también de los que amaron mucho a Ellín. Solamente quiero decir eso, y he estado un rato callado antes, José Aurelio, porque no podía hablar de la emoción de las dos noticias de antes, que ya las conocíamos. Nada más, y feliz Semana Santa, y de lo demás no quiero molestar, por eso no opino. Buenos días. Gracias, Antonio, buenos días. Pues lo de Clemente Vara me entero ahora,
y fue uno de los fundadores y de los colaboradores en las primeras revistas de CW. Precisamente 3 años estuvimos juntos en el Consejo de Redacción y nos íbamos, como anécdota, cuando la revista se tenía que hacer en Albacete, o bien en la Diputación, o bien en la imprenta Junquera en Albacete, nos íbamos con todos los artículos escritos de los colaboradores, y allí los teníamos que ir maquetando, y noches de llegar aquí a las 3 y las 4 de la mañana. Sí. O sea que Clemente Vera también ha sido un hombre que ha trabajado mucho por la Semana Santa de allí. Yo recuerdo, esto no pasó nada de la boca, ¿no?, de comentarios, ya hace bastantes años, que se hablaba de hacer si sabes que está la Asociación de Peñas y la Asociación de Cofradías de Hermandades, y hacer un triunvirato, es decir, un presidente de la Semana Santa que tuviera 2 ramas con 2 presidentes ejecutivos, que fuera de la Asociación de Peñas y de la... Sí. Pero ese presidente que aglutinaba todo y que fuera el que ponía cara de verdad a toda la fiesta, ¿no? Y recuerdo que hablábamos mucho que el idóneo era Clemente Vara. Era una persona idónea, con una tranquilidad, una paz, conocimiento, con todo, y además no era de aquí de allí, pero estaba ya demasiado metido en los temas sellineros como para poderlo haber llevado a cabo, pero mira. Uno de mis maestros en Martínez Parras, la verdad que hace unos días conocía la noticia y fue impactante porque, bueno, sabía que había tenido un accidente, que le había postrado en una cama, pero, bueno, pues lo que nunca te esperas, ¿no?, que comentábamos antes, el que te digan pues que ya ha dejado de vivir, ¿no?, que nos abandonaba. Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Antonio Albertos, no nos has dicho todavía nada de qué piensas de ese tema. Hombre, a mí es que como me ha contado Antonio, y así... No, es verdad, que estabas tú en el uso de la palabra. No, sí. pero me ha cortado y se me ha borrado por donde iba, o sea, que puede seguir Antonio a ver si... Bueno, tú defendías que la asociación, que es la que organiza la procesión... tiene la potestad para cancelar cualquier acto, igual que la de promover, pienso yo. Otra cosa es que, a ver, lo que dice Paco, si tiene que haber alguien más, hombre... Si esa asociación ha programado un desfile procesional y tal, claro, el desfile tiene que pedir permisos para poder realizarlo. Quiero decir, si yo mañana quiero, pues no sé, procesionar con otra cosa, pues tendré que pedir permiso, pues no sé, será al ayuntamiento, a la delegación del gobierno o a quien tenga que hacerlo como una manifestación que voy a realizar, y en ese escrito de permiso tengo que decirle a la delegación del gobierno, pues voy a salir de tal sitio a tal hora y tengo que llegar a tal sitio a tal otra hora. Y tú te tienes que encargar de dejarme despejado eso. Que yo eso no sé si alguna vez se ha hecho o no se ha hecho. Sí, todo siempre eso se hace, y además se pasa por la Junta de Seguridad Ciudadana. Pero ese documento presentado a la delegación del gobierno por parte de la Asociación de Cofradías y Hermandades, ¿se ha hecho alguna vez? Yo creo que se da por hecho todos los años. Pero bueno, una cosa se da por hecho. No, se da por hecho en el sentido de cuando una... ¿Cómo se dice? Cuando un programa, tú haces un programa de desfile. Tantos años, pero no es lo mismo. Sienta ya la propia... Vicente, acércate un poquito al micrófono. Juanjo nos va a poner a estudiar aquí en estas tertulias. No, vamos a ver, yo lo digo, tú imagínate que yo mañana creo, pues, una cofradía, vamos, para que no se nos mosquee nadie, un gremial, ¿vale?, de un gremio, como antiguamente existían cofradías de un gremio. Y ahora están las cofradías de pescadores, la cofradía de donantes de sangre, lo que queramos. Y quiero hacer un desfile por las calles. No tengo que dar por hecho de que me van a dejar, sino que tengo que solicitar los permisos para que yo pueda realizar esa manifestación. No sé si me explico. Cuando se va a hacer una huelga se hace así. Absolutamente de acuerdo. Entonces, y además, el promotor... La delegación te puede decir que no, porque no dispone de medios para poder garantizar tu seguridad. Exactamente, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bien, yo no doy por hecho que yo pueda hacer eso libremente. Además, yo me podría encontrar con un problema,
porque si no he notificado eso y tal, me pueden disolver perfectamente a porrazo limpio en un momento dado y tal. Yo creo que aquí se ha dado por hecho muchas cosas, pero quizás no se haya hecho como se debería de haber hecho, pienso yo. Yo creo que esos escritos existen, pero desde hace mucho tiempo, entonces ya Bueno, se dan por hecho que todos los años, es decir, a ver, quizás lo que tú dices es que todos los años habría que hacer el escrito. Claro, el promotor de una manifestación tiene que solicitar a la entidad correspondiente que... Lo que no hay que demostrar hoy en día es que esta manifestación que se hace aquí en Ellín no se hace aleatoriamente y se hace de vez en cuando, sino que viene continuada en el tiempo. Sí. Por lo tanto, continuada en el tiempo, ya se sabe, el ayuntamiento, la delegación de gobierno, que además es parte del ayuntamiento de esa fiesta, Pero eso no quita una cosa con la otra, que tú lo puedas hacer y se dé por hecho. Sí, porque, por ejemplo, no sé, la fiesta del orgullo gay, pues necesita unos permisos, se haga todos los años o no se haga todos los años. Y se tiene que decir por dónde vas a ir, con qué vehículos, con qué no sé qué cantidad de gente, porque la delegación de gobierno lo que tiene que, como ha dicho Antonio, garantizar la seguridad. Como mínimo, garantizar la seguridad. El que no haya una contramanifestación, porque yo también puedo solicitar una manifestación en ese mismo día con un recorrido justo en dirección contraria. Y más todavía hoy en día, porque en grandes concentraciones de gente, estamos en alerta terrorista 4, pues más ellos tienen todavía más participación y más poder de decisión en cómo se debe de hacer una manifestación, sea la que sea, en un determinado sitio. De todas formas, entiendo que si esto lo necesitara, no sé, la subdelegación del gobierno, lo pediría todos los años. Si no lo pide, porque lo da. Vamos a ver, de hecho, yo creo que de hecho eso sí que se hace porque, por lo que tú decías de la Junta de Seguridad Ciudadana, claro. y supone también que vienen o han venido otros años efectivos de la Policía Nacional extras, ¿no? Me parece que de forma efectiva, claro, todos los años haya que copiar y pegar ese escrito, pues bueno, pues que lo soliciten si es necesario. Probablemente que esto lo haga el ayuntamiento, ¿no? Yo me refiero, yo os pongo el caso, por ejemplo, que luego miramos papelicos por ahí y nos llevamos muchas sorpresas de la historia. Yo creo que eso sí que se hace, me refiero, ¿no? Pues por la misma razón que el propio ayuntamiento pues tendrá que informar en la cabalgata de Reyes que existe una cabalgata de Reyes, es decir, que todo esto se hará, ¿no? Y lo debería hacer. Emilio, un momentino, que le había dado la palabra a Antonio Alberto, vamos a... Pero si no, al final no nos escuchamos. A ver. No, a ver, yo cuando antes hablaba de que del rosa habíamos pasado al gris, pues en cierta forma tenía que ver con esto, ¿no? Porque aquí influyen tantísimos factores que es que igual no soy ni capaz de enunciarlos. Queramos o no, la Semana Santa de Ellín está cambiando ya desde hace unos años. La forma tradicional de tocar el tambor ya no es la misma. Y eso hay que admitirlo, que la gente se acuesta en las peñas o en su casa, gente joven me estoy refiriendo, porque los que somos más mayores, pues tiene una cierta justificación. Yo ya no tengo 18 años o 20 años, ¿no? Pero que la gente joven se acuesta el jueves por la noche y se levanta, se ducha o se lava y entonces coge su camino delante de la procesión, y que se ha quedado, digamos, un toque de tambor nuevo, porque a mí lo de tamborada no me gusta, un toque de tambor nuevo, que es ir delante de la procesión del Calvario. Yo lo llamo eso desfile tamborilero. O desfile tamborilero, me parece muy bien. Pues es una cosa que es, digamos, es una novedad, pero que se ha impuesto, así de claro. Lo mismo que se ha impuesto, digamos, la tradicional subida del Domingo de Resurrección, ¿no? Y eso tenemos que aceptarlo. Y es que no tiene vuelta de hoja. Forma parte de esa evolución que tú hablabas antes de las 3 generaciones. Y tenemos que darnos cuenta, los jóvenes y los mayores. Luego, vamos a hacer, Antonio, porque veo que tiene muchos argumentos. Vamos a debatir un poquito ese que pone sobre la mesa, que me parece muy interesante. Efectivamente, la tamborada o el desfile tamborilero que se hace ahora delante de la procesión ha cambiado mucho en los últimos años. Pero eso que cambie ese desfile tamborilero o esa tamborada quede en un desfile tamborilero, ¿tiene por qué influir a esa otra parte de la Semana Santa que es la procesión, que quiere continuar como estaba?
sigo. Pero es que si no, Claro, pones claro, los argumentos. pero es que ten en cuenta una cosa. Te lo digo yo, se da por hecho, como igual se da por hecho, que la manifestación de desfile procesional pues esté contemplado en el. Y entonces, muchas veces todo forma parte de que este pueblo, y ya no voy a hablar de las fuerzas de orden público, porque no sé de quién reciben las órdenes, realmente. Este pueblo no hemos sido capaces de convencer a esos 50, 25, 100, 150, me da igual, como si fueran 200 tamborileros que van delante de las procesiones ralentizando las procesiones. ¿Me entiendes? Y claro, como no hemos sido capaces, y luego pues tampoco lo hemos hablado muchas veces, la fuerza pública interviene por circunstancias que no sabemos realmente cuáles son, porque lo que es evidente es que ha habido alcaldes que no han sacado bandos, pero ha habido alcaldes de Illín, el actual, que ha sacado un bando con horarios y advirtiendo las cosas. Y un bando es como si fuera una ordenanza municipal, ¿me explico? Y sin embargo, pues no se han podido cumplir, pues probablemente porque la fuerza pública no ha intervenido. Es evidente que eso es una culpa también de los illineros, que no somos capaces de afear a los que retrasan la procesión lo que están haciendo, ¿me entiendes? Pero claro, luego viene, digamos, la acción y luego viene la reacción. Y entonces la reacción de la suspensión de las procesiones pues era algo que ha estado siempre, siempre ahí, que no se ha tomado nunca esa decisión, pero que cuando este año se toma, digamos, desde mi punto de vista, de una manera un poco, no sé si decir drástica, pero sí de una manera que hay que analizarla desde muchos aspectos. Porque se dice no solo que se suspende la procesión de la subida o bajada del Calvario, sino que además, si no se llega a las 5:30, se suspende la de la noche, la del entierro, y la del domingo de resurrección. Entonces, la gente tiene que pensar las consecuencias, no solamente las consecuencias eclesiásticas o desde el punto de vista procesional tienen esas decisiones, sino de que aquí hay otra cosa mucho más importante, que es el pueblo de Illín y la Semana Santa de Illín. Las procesiones de Illín, junto con los tambores, tienen una influencia sobre la economía de este pueblo bestial. No lo podemos imaginar. La gravedad que supondría para la imagen de la Semana Santa de Illín suspender 3 procesiones, tampoco nos la podemos imaginar. La imagen que daríamos sería catastrófica. Si no se tienen en cuenta todos estos aspectos, no se puede tomar una decisión, digamos, correcta. Entonces, tenemos los que participamos de ambas partes, o sea, de tambores y de procesiones, tenemos que ser muy fríos y analizar las decisiones muy fríamente, porque si no, podemos llegar a un momento en que esto se nos escape de las manos y que se produzca una división ciudadana entre tamborileros y entre, digamos, hermandades y procesiones y bandas, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es solamente tema de horarios, es un tema, digamos, civil, de convivencia civil. Y que todo eso ocurra, lo que más triste de todo es que todo ocurra por los 50, 100 o 150 tamborileros, y también, ¿por qué no vamos a decirlo? Pues porque en algunos momentos de algunas procesiones pues hay bandas que se recrean, vírgenes que se bailan en una calle mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a echar solamente la culpa al tambor, porque también se podrían ahorrar algunos minutos, muchos minutos por ese concepto en muchas procesiones. Hablamos del Jueves Santo por la noche, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que creo es que todo este conjunto de cosas es la que se tiene que tener en cuenta para tomar una decisión tan grave
como suspender 3 procesiones que, digamos, son las procesiones cumbre. Pero disculpa, Antonio, has dicho que que en el acuerdo, si se suspende si llega tarde la de Viernes Santo, se suspende la de Domingo de Resurrección. La del domingo la del del viernes por la noche, pero... y el domingo de Resurrección. No, vamos, pero eso tiene también su explicación. Estamos... lo que se decía en ese es lo que me han comentado. En ese momento, yo no estoy en la... Vamos, que podía darse el caso que si se suspende la procesión de bajada, Vicente, me corregís o Emilio, si no lo digo claro. En la procesión de bajada, si se suspende, si no se cumplen esos horarios intermedios o definitivamente se suspende la procesión, la bajada de las imágenes sería todas juntas, y no habría procesión, lógicamente. Las bandas, nazarenos y demás desaparecerían de la procesión y bajarían todas las imágenes juntas. Y se planteaba la posibilidad que en el momento que se ha suspendido la procesión, pues se encontrara la situación de decir, pues no dejan pasar las imágenes tampoco. Se ha suspendido la procesión, pues ya estoy tocando el tambor o estoy en medio de la calle y ya no dejo pasar a las imágenes, porque ya no hay procesión, ¿no? Entonces, dependiendo del horario, se plantearía... si no se llega, es que no recuerdo ahora mismo el horario exacto, pero si no se llega a la Asunción, esas imágenes en un horario establecido, entonces lógicamente repercutiría en la procesión del entierro, del Santo Entierro. Eso es lo que quiero entender. ¿Y Domingo de Resurrección? Eso no influye. No tiene que ver. No tiene nada que ver con la suspensión. No, ya, pero que... Lo de Domingo de Resurrección era la subida. Se suspendería también en el caso de la bajada, claro, que yo no entendía la vinculación del viernes al domingo. No tiene vinculación. Yo lo que quería decir era suspender las 3 procesiones más. Ya, claro. Y teniendo en cuenta además, con esto termino, y teniendo en cuenta además que suspender una procesión en la cual participan entre público, tamborileros y hermandades, pues yo no lo sé. Ponemos 20.000 personas, 30.000, probablemente sea esa cantidad, más o menos. Es una cuestión de orden público. Tú no puedes suspender una cosa así y que se puedan llegar a producir tapones y que pueda haber algún altercado de orden público. O sea que en ese momento es como en los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol el árbitro es jefe de orden público y puede llegar incluso a pedir que la fuerza pública entre al campo. Entonces, en esos momentos hay que tener en cuenta la situación para el jefe de la policía que está al cargo del servicio de seguridad de la manifestación o de la procesión. Y tener en cuenta sus opiniones, porque si él no lo ve claro, él te va a decir: oye, no se puede usted ir de aquí porque me organiza usted un follón de categoría superlativa. Claro, o sea, que estamos hablando esto es lo que yo, de muchos factores. Claro, lo que yo quería decir, que si en esa toma de decisión estaban todas las personas que tienen que hacer posible que se ejecute esa decisión, porque si tú suspendes una procesión, alguien tiene que facilitarte que la suspendas, por la misma razón que tú acabas de decir, es decir, por dónde salen las imágenes, ¿no? Por dónde van, cada una por donde puede, van todas juntas, pero claro, pudiera darse el caso de que no dejaran pasar a las imágenes o no. Entonces, mi pregunta que yo os hacía era esa, ¿no? Es decir, ¿realmente existe un protocolo de suspensión en ese sentido? No está planificado. Sí, ahora sí está planificado, antes no estaba planificado. No, yo me refiero a una cosa, y perdóname un segundito, Vicente, porque igual me tengo aquí. Lo de Antonio lleva toda la razón en lo de esa evolución, ¿no? Y que no nos hemos dado cuenta o no nos damos cuenta de hacia dónde va esto o cómo va a ir esto, porque nunca se ha planificado. Y también es un problema el tema de los 50, que ya serán 49, porque ya iban todos en tacatá y tal, y no podían andar y organizaban el tapón. Pero fuera broma. Ha sido un problema, yo creo que pedagógico, porque la inmensa mayoría de la gente no sabe ni de dónde viene su tradición, si su tradición consiste en taponar o su tradición consiste en ralentizar una procesión o en qué consiste su tradición. Entonces nunca hemos sabido defender una tradición, porque nunca ha habido eso. ¿Tú qué te gusta la historia? Empezó el año 1983 y lo tengo grabado. ¿El qué? El taponar la procesión del Viernes Santo por la mañana. En el año 1983. Pues ha sido siempre, yo lo tengo muy claro, ha sido una cuestión pedagógica. La gente
Nunca se le ha inculcado a los pequeños de por qué no, porque nunca lo ha sabido. Y luego ahora está la gente joven. La gente joven, es que la gente joven en Ellín no está. La gente joven en Ellín no está fuera. Y cuando vienen, lo que vienen es con ganas de fiesta, en muchas ocasiones. Y se juntan con los amigos y tal. Y ahora empezamos con las restricciones en las peñas, que va a ser otro problema. Porque si tú no tienes un sitio donde ir, pues saldrás por la mañana recién peinado con más porque ya me han limitado a estar en ese sitio, que cuando me podía entrar más libremente que de una casa. Pero si ahora ya no voy a tener un local donde esparcirme de alguna forma, pues lo haré desde casa y por la mañana quedaremos a tomar café y nos iremos de fiesta. O sea, que todo tiene su acción y su reacción. Y lo de la reacción que yo veo, claro, la reacción que yo veo ante ese comunicado en esa mesa con todos los, pues puede ser que haya gente que se lo tome como un reto y diga, a que sí que lo paramos, a que sí que lo suspendemos. Lo que pasa es porque la gente no entiende que su tradición no es esa, sino que hay que defenderla, hay que cuidarla, como en otros pueblos y en otros lugares. Ha habido una vez por lluvia y otra vez, me parece que 2 veces, que la fuerza pública ha disuelto esos 50. No han tardado ni medio minuto, porque claro, son profesionales y saben lo que tienen que hacer. ¿Me explico? El problema es quién les da la orden. Y el que tiene que darle la orden, y entonces es un desgaste, evidentemente, político, y hay un antiguo alcalde de Ellín, que tuvo un desgaste político por eso, en que intervenga la fuerza pública. Pero es que ese problema no. Y entonces, claro, ¿qué haces? Yo no lo veo así. Porque es lo que he comentado al principio. Si tú haces una manifestación con todos tus permisos y todo tu tinglado, a ti te tienen que garantizar ese transcurso. Si yo ahora hago una contramanifestación, ¿qué ocurre en una contramanifestación? Las fuerzas de seguridad del Estado van a esa contramanifestación y la disuelven. Claro. Pero si no tienes eso, pues te estás manifestando como el de al lado. Son dos manifestaciones en una. ¿Cómo entiendes al que va lento delante de la procesión? ¿Como una contramanifestación? Vamos a ver. ¿O como un toque de tambor? Vamos a ver, Juan. Esa es la diferencia. Es que no se sabe. Juanjo, claro. O es una manifestación arbitraria. Pues por eso pero no lo saben, no saben tomar la decisión. Pero eso está regulado en los bandos. Claro, para regular los bandos. Entonces, Juanjo, eso está regulado. Aquí lo principal, que por lo que yo te estoy escuchando, es que se haga la solicitud como Dios manda. Como y, entonces Dios manda, ya hay responsables. Ya tiene fuerza. No, ya tienes responsables. Bueno, pues que si llega ya tiene a oídos de quien debe de hacerlo, yo estoy de acuerdo con él. Claro, yo estoy de acuerdo con él. Además, todos los años. Tú ya buscas un responsable, que será por la delegación de gobierno. Yo he solicitado una manifestación, quiero ir de aquí a aquí. Y ve ahí con esta cantidad de gente, con todo esto y con todo el tinglado. Pero también tendrás que poner el horario de salida de una cosa y la llegada al otro lado. Claro. Y todo eso tiene que estar totalmente libre. Como cualquier manifestación. Cualquier manifestación. Hasta la una, a la una tienes que ir. Pues que llegue precisamente eso a oídos de que sean los que tienen la responsabilidad, que en este caso será la Asociación de Cofradías y Hermandades, que empiece ya a hacer el escrito y que lo solicite. Porque es que aún encima es una asociación de carácter civil. Entonces, como cualquier asociación de carácter civil, pues debe de hacer unas solicitudes para hacer una manifestación al organismo que corresponda, que será el que se encargue de velar por la seguridad de los manifestantes, por la seguridad de los que van a estar de espectadores y por la seguridad de todo el mundo. Y si no puede cumplirlo, tendrá que decir, señores, yo no puedo cumplir esto. Sí, Juanjo, pero ya tienes un responsable. La asociación civil lo dice con todas las de la ley, lo está diciendo sabiendo lo que dice, porque hay personas que dirán no, pero estamos hablando de una procesión, una actividad religiosa. No, pero en cualquier caso también hay que pedir permiso. Cuando hago una procesión en Lieto o en Alcadozo, el permiso sí que lo pedimos, claro. Por eso yo creo que eso se hace. Yo lo digo por que se vea que es una asociación civil como otra cualquiera. Que ante las autoridades no hay una distinción. Pero que además el Estado es laico y por lo tanto es aconfesional. O sea que aconfesional, quiero decir que aconfesional, y entonces tú como
asociación civil eres lo mismo que la que otra. la asociación que tú decías intergremial, o que la huelga de una manifestación de la huelga Efectivamente, de cualquier mineros. cosa. ¿Me entiendes? Hay un caso que está. a mí, Que no tiene vuelta de hoja. para que veamos en qué nos podemos llegar algún día, en León está la procesión de San Jeranín. ¿Vale? Y claro, ahí la disputa es porque es Viernes Santo por la noche. Sí. Entonces, claro, ahí hay dos manifestaciones civiles, una es la procesión, digamos, al uso, y otra es la procesión de San Jeranín. Y las dos son procesiones y además hasta se han constituido como cofradía y todo esto, pues porque tenían también sus problemas a la hora de procesionar en aquel momento, y claro, le tienen que dar permiso a las dos. A ver, Vicente se ha quedado a punto de decir que sí que estaba todo previsto últimamente, ¿no? Yo en esta creo que última sí, ocasión. pero vamos a dar por hecho que sí o que no, me da exactamente lo mismo. La cuestión es decir, estamos sacando unos elementos que no tienen nada que ver. Pero bueno. De ahí está la oficina del defensor del diablo. Efectivamente. ¿Dónde está el permiso de los tamborileros? Me pregunto yo. Es decir, igual que el otro. Dudamos si existe el permiso de la asociación. Dudamos. Pero el otro ni dudamos. Ni ha existido. Es algo, se ha dado por hecho como es algo tradicional que a lo largo de los años, de los siglos, pues de un siglo se llega haciendo y punto. Es decir, entonces, creo que esa no es la cuestión, que sí, que legalmente debe estar todo hecho, pero la cuestión no es esa, la cuestión es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo y dice, bueno, pues yo no quiero que venga fuerza pública, ¿quién soy yo para solicitar fuerza pública? Si yo no quiero que aquí se líen a palos ni cosas de ese tipo, para nada. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo único que puedo hacer, como soy el que lo organizo, pues igual que lo organizo, lo desorganizo. Pongo mi regla. Perfecto, claro. Punto y pelota, es que no hay otra opción. Pero además me da la sensación que este año es algo que no se había pensado antes por nadie de nosotros ni de nadie, el cómo llevar a cabo. Siempre se decía que en la subida del Calvario se podía suspender, porque siempre se daba la vuelta hacia atrás y había el mismo recorrido hacia atrás, y algunas no salían, ni habían salido. Bueno, últimamente sí, porque como van muy pocos nazarenos, pues es posible. Si nos retrotraemos unos años, seguramente la mitad de las cofradías, cuando llegan a las monjas a la carretera de Héctor, la mitad seguramente no había salido. Pero ahora, ¿qué? Una vez que has entrado en Alfarerías, la calle de Alfarerías, ¿cómo lo haces? Por lo que pasó ese año, ¿no? Que se hizo un intento y al final no se pudo hacer. Porque no había un recorrido alternativo, no había nada, se fue a ver, pero aquello era una improvisación más que otra cosa. Aquello fue una improvisación. Ahora no, está claro, hay un horario, no estoy en tal sitio, nos vamos al matadero. Y no suspenden la procesión entera, es decir, han suspendido subir al Calvario. Segunda oportunidad. Estamos todos en el matadero, segunda oportunidad. La bajada. Comienza la segunda procesión, la bajada. Si la bajada no ocurre más de lo mismo, pues se decreta la suspensión sin ningún recorrido alternativo, sino una detrás de otra, como ha dicho José Aurelio. Cada responsable de nazarenos, niños y tal, por las calles adyacentes se van a la iglesia y a lo que quiera la gente. Es decir, si la gente quiere hacer tapón, que hagan tapón, si no quieren hacer tapón, que no hagan tapón. Es decir, es que la única opción que nos queda. ¿La autoridad quiere tomar medidas? Que las tome. ¿Que no las quiere tomar? Pues que no las tome. Pero está claro que esto lo arreglamos el pueblo. Esto ya pasó, esto lo tiene que arreglar el pueblo. Porque esto ya pasó, parece que las cosas que nos pasan a nosotros son únicas. Y no es cierto, eso ya pasó en Cuenca. En Cuenca. Un año no salieron y el otro año salieron, iban por un sitio, entonces iban al recorrido y salieron por otro lado. Y ahí se acabó la tontería. Y tú ves ahora perfectamente que baja y van tocándole delante lo que vayan tocando y chillando y tal, y cuando llegan
hay un parking allí, enfrente de una iglesia, llegan allí, se paran, se callan todos, allí cantan los auroros, le hacen el canto que tal, pum, otra vez, empieza otra vez a tocar, y perfectamente desde ya unos cuantos años. Entonces, o aquí es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de felicidad. El problema es que la felicidad, la felicidad de levantarte a las 8 de la mañana tan feliz, te da el sol ese tan y empiezas a tal, ay, qué feliz, qué contento, qué bien me lo estoy pasando. Vicente, perdona. Pero no estás pensando que cómo se lo están pasando los que vienen detrás. Para llegar a la conciencia, primero hay que hacer un ejercicio de docencia. Bueno, pero porque si no tienes una docencia no eres consciente de nada. Ya, pero la docencia, perdona Emilio, la docencia llevamos aquí años pregonándola. Bueno. Pero ¿a quién llegamos a nosotros? Pues a los que les gusta esto, pues un déficit. A los que no hay que decirles nada. Pero llegamos, por ejemplo, a una serie de gente que yo ya lo voy a contar por enésima vez. Una gente que viene Jueves Santo, que pasa por la puerta de mi casa, llevo años viendo los que no son de aquí. Y vienen con una batería de un grupo de música. Entonces la desarma la batería, uno lleva el timbal, el otro lleva el bombo, el otro lleva el base, el otro lleva la caja. Y los platillos. No, los platillos no llevan. Se desarman las 5 piezas de la batería y... ¿Tú crees que esos vienen pensando en procesiones? No. Vienen a la juerga, vienen a pasarlo bien, y tal, sin darse cuenta que aquí hay una tradición. Hay una tradición que más o menos... ¿A que eso no lo harían, por ejemplo, en una fiesta de moros y cristianos? Pues seguramente no, pero porque allí la docencia sobre su tradición ha hecho que todos sean conscientes de su tradición y que todos defiendan su tradición. Y aquí no ha sido así. No, aquí el problema es que siempre se ha dicho que el tambor es una anarquía. Claro, eso forma parte... Pues ya empezamos mal, porque claro, nunca fue una anarquía. El tambor es libre. Vamos a ver. Nunca fue una anarquía. Estamos diciendo que ha cambiado el tema de tocar el tambor, como ha dicho Antonio Alberto, y que es diferente a como se hacía antes de llegar la procesión y el tambor iba acompañando por otro lado, por otras calles iba oyendo el ruido y tal. Si ahora han tomado esa forma de llegar y decir el desfile tamborilero para subir al Calvario, ¿por qué no pueden tomar otra forma de tocar el tambor y dejando ese espacio totalmente libre de esas calles y diciendo, concienciándose el propio tamborilero por donde va a pasar la procesión, ir con 1 hora de antelación? ¿Es que no pueden salir 1 hora antes? O se puede hacer otra cosa, se puede habilitar una zona para el toque del tambor. Y no entorpeces un recorrido con otra cosa. Vamos a ver, yo que me toca ir siempre en la segunda hermandad con la samaritana, es muy bonito la subida por el camino del Calvario, con la fila de tamborileros delante de la procesión. Sí. Espérate, es una imagen muy bonita. Si todos fueran andando al ritmo que deben de ir andando, ¿me entiendes? Si todo fuera una continuidad, pues quedaría, sería extraordinario. Pero el problema es, pues eso, porque hay unos cuantos que ralentizan. Yo cuando dicen que son unos cuantos, son unos muchos. Es que no son unos cuantos. Emilio, lo he dicho muchos años. Yo cuando me dicen el problema real son 40 o 50 personas. No. Yo cada vez lo entiendo menos, claro. Y lo he dicho siempre en cada momento en este programa. Cada vez entiendo menos que por 40 o 50 personas que se dice que son, nuestra tradición esté llegando a los puntos que está llegando, porque tendríamos que analizar mucho, Tendríamos que analizar mucho. Cuando habláis de concienciación, creo que más concienciación, que llevamos toda la vida con la misma historia, y aquí no se conciencia nadie. Este problema viene muy de lejos. Decía Vicente de Lozano que la única solución que tiene la Asociación de Cofradías y Hermandades es esto, es decir, que ya no podemos más, que hasta aquí hemos llegado. Pero es que anteriormente esa solución la han tomado otras cofradías individual, que ha sido pues una solución mucho más rápida, que es decir, no subo al Calvario, porque se puede hablar en ese sentido como se quiera, que si no corresponde subir al Calvario, aquellas excusas que se han buscado y tal. Yo creo que por no decir todas, ¿no? Pero la mayoría de las cofradías que no suben al Calvario es porque no tenían gente en ese momento para subir al Calvario. Se pueden buscar 1000 excusas, pero esa es la real. Entonces,
la única solución que tenía una cofradía era decir, pues no salgo. Esa nos gusta más, que al final pues no haya procesión, porque todas decimos, vamos a lo fácil, pues yo no salgo y me voy a tocar el tambor. Es que es yo mucho quiero más fácil, también tocar el mucho tambor. más fácil salir a tocar el tambor, que no vas a tu aire, vas a tu forma, Sí. que meterte debajo de un trono, meterte en una procesión, meterte con tu túnica y con tu capuz y tirarte ahí las 4, 5, 6 horas en eso. Y entonces dicen muchos, pues esto no lo aguanto. Porque es un problema generacional, Emilio. La generación actual prefiere tocar el tambor que meterse debajo de un paso. Tú imagínate la gente que está estudiando en un Valencia y que ve a los amigos justo en los 4 días que vienen de vacaciones. ¿Tú qué harías? ¿Te irías Hombre, derecho sí. a meterte debajo de un paso? Sí, ¿O, sí tengo- o sí te tengo. irías con tus amigos a tomarte una cerveza, a estar...? Yo he estado fuera y he venido y me he puesto la túnica. No, Pero la me cuestión- me refiero Vamos. en la actualidad. En la actualidad es otra mentalidad. Pero Otra la cosa. cuestión, aparte de esos elementos de la juventud, de las generacionales, la cuestión es, si no me pongo debajo del paso porque quiero estar tocando el tambor. O la cuestión es, yo no me levanto a las 7 de la mañana para llegar a las 7 de la tarde. Claro. Para que esté la mitad de la procesión parado, tu imagen indecorosamente en el suelo, los niños se los tienen que llevar, destaparle la cara, lipotimias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, nunca hablamos de eso. ¿Por qué no hablamos de eso? Pues que eso es la realidad. Yo, ¿para qué quiero pegar un palizón? A ver, la subida son 1.200 metros y la bajada son 900 metros. 900 metros, 5 calles. Puertas de Madrid, Alfarerías, Benito Toboso, Raval, y ya cuento la Plaza de la Iglesia. Joder, no es posible que empieces a las 11:30 o las 12 de la mañana y es ahí a las 4 de la tarde. Es que es 800 metros. De verdad. O somos conscientes que eso es demencial, ni se luce la procesión, ni se luce nadie, ni quiere salir nadie ahí con esos parones de tres paracojones. Porque antes, igualmente, esos mismos pasos, esos 14, 15 pasos que se subían igualmente, a las 2:30, 3 menos cuarto, la dolorosa encerrada. Si eso ocurría, sí, ahora diremos, es que hay mucha más gente. No. Nazarenos van infinitamente menos de la mitad o un 80% menos de lo que había en aquellos entonces. Tamboreros, hay muchos más, cierto, porque muchos de los tambores se iban a ver la procesión, estaban toda la noche, ahora no están toda la noche, pero el tema está en que 10.000 pasan perfectamente, porque yo tengo montones de vídeos que pasan perfectamente, no es que es un embudo, no, ahí no hay ningún embudo, pasan perfectamente por Benito Toboso, y luego hay un momento que pasa uno, al rato pasa otro, pasan 3, pasan tal, y luego ya te viene el balamío de los 200, 150, 200, algunos colateralmente, porque hay un efecto óptico, que hay gente que mira hacia adelante y dice, esto está lleno, y realmente si tú lo ves cenitalmente está vacío. Pero esos son colateralmente que no se dan cuenta de lo que están haciendo, o se han pasado un poquito, no son de los que quieren hacerlo, pero ahí hay un grupo de gente que por sus santísimos se dedican a hacer eso, y a las cosas hay que llamarlas como son. Y tú lo que no puedes tener a 3.000 o 4.000 personas en una procesión. Si tú haces la cuenta de por lo menos 2.000 personas que salen en esa procesión, entre bandas, costaleros, nazarenos, etcétera, tú no puedes echar un órdago de esa manera. Creo que no. Y como la cuestión no es pedir fuerza pública, pues la única opción que le queda a la asociación, ¿cuál es? Pues esta. Tomar esta decisión, no es que no hay otra. Pero sí, esa decisión es súper loable. O sea, yo organizo esto y lo suspendo cuando quiero. Pues por eso digo yo que esta no es mi Semana Santa. ¿Me explico? Entonces, ni la tuya ni la de muchos. Yo creo que, bueno, pues las generaciones que vienen, al final, son las que nos van a sustituir. Hay que darles paso. La Semana Santa será lo que ellos quieran, evidentemente, no lo que nosotros queramos. Y yo me retiro. Quiero decir que yo ya he dado muchas opiniones aquí en esta tertulia, que estoy muy a gusto,
pero yo me voy a dedicar a vivir mi Semana Santa y ya no voy a dar más opiniones porque llevamos muchos años predicando en el desierto, como Jesucristo, y bueno, yo para contar anécdotas de la Semana Santa antigua estaré, pero para hablar ya de estos temas creo que vamos, a mí me voy a dedicar a ir dejando paso a los jóvenes, al mojete, y que los jóvenes vayan al mojete. A pasar que los jóvenes se vayan ocupando, pero no lo digo solamente en esto del tambor, lo digo también en las hermandades, que haya renovación, que los jóvenes vayan tomando posiciones y que se vayan responsabilizando de ello. Pero si es que... y yo voy a vivir los años de Semana Santa. Hay una cosa. Lo voy a vivir a mi manera, como los he vivido toda mi vida. Ojo, hay una cosa curiosa, mira, es que me estaba fijando en el bando del año pasado, por lo que decíamos antes. La única tamborada que tiene hora de inicio y hora de final es la de Viernes de Dolores. Pero las otras no tiene hora de inicio hasta la recogida, efectivamente. Claro. Bueno, pues ahí hay un punto. Hay un punto que es la curioso, recogida, ¿no? Es que viene de siempre. Claro, sí. Eso es que viene de antiguo. Sí. En los bandos antiguos de los años 60, 70, siempre decían la recogida de la procesión. Claro. Pero, como dice Vicente, es que era a las 2:30, 3:15, ¿no? Me acuerdo a mi padre llevarme a tomar el vermú después de la procesión. Y yo también. Y domingo de resurrección habían toros por la tarde. Hombre, había... y plaza llena. Y plaza llena. O sea que... Había 4 tamborileros, tampoco eso. Lo de predicar como Jesucristo en el desierto no habéis tenido mucho éxito. Él sí que tuvo, porque ha durado hasta estos días, pero vosotros 4 tamborileros no, A ver, comparación con ahora. No. 4 tamborileros, de eso nada. Juanjo, no poder pasar el Rabal y el estrecho de Benito Toboso, tardar 1 hora en cruzarlo. Pero si yo he cruzado con una cama, o sea que no me lo cuentes. El Rabal a las 3 de la mañana. Yo he cruzado con una cama y me ha dado tiempo de ver hasta la procesión. De la Peña de los Dormilones, que iban, su carro era una cama, no sé si lo recuerdo. Lo que dice Juanjo... Y vamos pasados, y con bombos y con todo, y no pasaba esto, seguramente. Y le voy a rebatir, decir, como que 4 tamborileros... Vamos a ver. Pero que tendréis que poneros de acuerdo en de qué año habláis. Claro. Uno está hablando de los años 50 y otro de los 70. No lo sé. No es lo mismo. Yo te hablo de los 70. Claro, pero es que yo lo que estaba hablando de otros años. En los 50. Claro. Da lo mismo. Si a donde yo voy a ir es lo mismo. Es que en los 50 Benito Toboso era una avenida y Alfarerías era una avenida. Y en los años 70 no, la avenida era la Gran Vía. En cualquier caso, habían tambores. 500.000, da igual, yo no voy a decir 30.000, pero terminaba la procesión de Jueves Santo y empezaba la tamborada. Sí, era automático. Y prácticamente se diluía a las 6:30, a las 7. ¿A qué hora terminaba la procesión de Jueves Santo? A las 11. 11 menos cuarto. A las 11. Y ahí empezaban los tambores, ¿vale? Y a partir de ahí, un pequeño coletazo que quedaba, que eran los que subían al Calvario y tal, ¿vale? El problema es que ahora hayan más o hayan menos. Es que ahora, en ese horario, no hay nadie tocando el tambor. Claro. De las 12 a las 5 de la mañana hay 4 gatos. Sí, exacto. Tú puedes cruzar el Raval tranquilamente. Yo recuerdo que esto ocurrió en muy poco tiempo. Si es que es lo más triste de todo. Un problema generacional, estamos hablando. Un día está Carlos Blanco Fadol, el que iba a hacer la entrega de la colección de tambores y tal, estaba conmigo cenando y tal. Bueno, nos vamos para allá. A mí me gusta pasar a Benito Toboso. Yo digo, a mí no me gusta pasar a Benito Toboso. A mí no, esto de meterme a mí en el lío no. Total, aparte que ir 2 o 3 para mí ya era mucha multitud. Yo me gusta ir solo, me junto con uno, con el otro. El caso que llegamos allí a Benito Toboso y me dice, me hace así con la cabeza, vamos para adentro. Digo, no. Digo, tú tira para donde quieras. Él iba con la novia, digo, tira para donde quieras. Y yo me eché por la calle Cristo, se llama la de Tintorería. Sí. Claro, yo salí tranquilamente. Y al día siguiente viene a mi casa a comer y me dice, Vicente, qué mal lo pasé. ¿Qué te ha pasado? Dice, 3 horas, macho. 3 horas para cruzar Benito Toboso. Digo, chico, yo te lo he advertido. Pero bien, 3 horas, y te estoy hablando hace 10 años, para cruzar Benito Toboso. Y que ahora
nada, cero al cociente y bajo la cifra siguiente, es decir, el problema no es la cantidad, el problema es que han cambiado las costumbres. Ni más y que ni menos. Al Calvario se subía por San Roque, no se subía por la... Es un problema generacional. Yo creo Iba que la gente a buscar la procesión para estar antes que subieran los pasos. Es de costumbre. Subió por los dos lados. De costumbre. Y es lo que dice Antonio. La Semana Santa será lo que los jóvenes quieran. La Semana Santa, el pueblo y todo, porque seguramente el pueblo empieza a despoblarse. Y ya está sufriendo esa despoblación. Aunque no lo veamos, aunque en el padrón de habitantes venga que hay 30.001 habitantes, no es cierto. Si hoy no, hoy porque vienen ya. Pero tú te vas el martes y pasas casa por casa y no hay 30.000 habitantes. Hay bastantes menos. Pero es que cada año de este pueblo se van 250, 300 críos, que si encuentran un futuro en otro sitio, vendrán aquí a vernos a los papas o a los abuelos ya, y poco más, y vendrán 3 días de fiesta. Es que ese problema que no lo vemos, que nos creemos que estamos aún en los años 60, 70, es que ese problema es muy serio. Pero es que ese no es nuevo, es que en el año 52... en el año 52 hubo un éxodo. No, porque había gente que trabajaba aquí y tenía pocas posibilidades para irse a estudiar fuera, pero es que ahora todo el mundo se va a estudiar fuera. Es que, y ya arraiga ahí en ese sitio. Metemos elementos, Juanjo, que... Pero van unidos todos. No, porque... Afectan a la Semana Santa, afecta a todo. Si yo te digo, en el año 52... hay... ¿Cuántos estudiantes había universitarios en el año 52? Pero ¿por qué tiene que ser estudiante? Un éxodo. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Mi familia. De 8 hermanos, por parte de mi padre, de 8 hermanos, 3 aquí, 5 fuera. No eran estudiantes. Bueno, pero se iban a trabajar. Pues igual que ahora. Mi madre. Por eso que el fenómeno no es nuevo. ¿Sí? Que el fenómeno no es nuevo. No es nuevo. Pero ahora con la crisis se ha agravado. Mi madre, termino para que lo entiendas. 4, solo mi madre, el resto todos fuera. Mi suegro, 6, 4 fuera. Y la única excepción, mi suegra, de 4, 1 fuera. Los otros 3 aquí. Es decir, la única excepción. Pero rara es la familia que no se tenía que ir. Con lo cual, el fenómeno, sea estudiante o sea trabajar, el fenómeno es el mismo. La despoblación es la misma. Con lo cual, no tiene que ver mucho en cuanto al fenómeno del tambor. El fenómeno del tambor es ideológico. Bueno, esa era la otra parte. Es que en la época de la dictadura pues había un alto grado de religiosidad inculcado en la sociedad. Nacieron muchas corrientes, el nacionalcatolicismo y todas estas pero yo creo Juanjo, entonces la gente se criaba en ese y hoy en día eso no está tan arraigado. Ya, pero también es una cuestión de educación y de sentido común. Exactamente. Es decir, que tampoco se debe olvidar esa cuestión. Es decir, independientemente de que yo tenga una forma de pensar u otra, es decir, pues si hay una manifestación civil, religiosa, la que sea, oye, tú tienes que respetarla. Sí. Y ya está. Entonces, y tiene que haber gente e instituciones que la hagan respetar, que creo que eso también es fundamental. Si no, pues pasa lo que pasa. Antes la palabra valía muchísimo y ahora la palabra no vale nada. Por eso he dicho lo de... Y estos escritos están... Porque luego todo el mundo se lava las manos. Nadie es responsable de nada, ni nada, y ha pasado... Y nadie quiere responsabilidades. Ya, pero cuando le carga la responsabilidad, oye, yo te he solicitado esto, tú me tienes que garantizar esto. Pero a ver... Estáis todos mirando el reloj y diciéndome que es la hora que tenemos que producir. Tenemos que producir. Pero tenemos que exiliarnos ya. Pero el mero hecho de que se haya un escrito, digo, ¿cómo se llama la Junta Electoral Central? La Junta de Seguridad Ciudadana. La Junta Electoral Central ha dicho que se quiten todos los lazos amarillos. Vale, está el escrito y se ha dicho que se quiten. Pues no los quito porque no me da la gana. Quiero decirte que se pueda solicitar lo que uno quiera, estará por escrito o por boca. Es que nos quedamos con la parte, dijéramos, burocrática, que sea como sea. El caso es que no se hace. Aquí nadie toma ni nadie pone remedio a esto. Y como nadie pone remedio a esto, la asociación ha llegado a un punto de decir, señora,
como nadie pone remedio a esto, ni yo le voy a decir qué remedio tiene que poner, porque no somos competentes para decirles qué es lo que tienes que hacer, pero sí tenemos competencia para hacer algo. ¿Qué es competencia? Disolver lo mismo que hemos creado. Y ya está, si es que no hay más, es que la cuestión es bastante sencilla. Es que le gusta suspender, yo no creo que a nadie esté en la cabeza querer suspender una procesión cuando se ha gastado una pasta con traer una banda, con poner las flores, con poner tal. Pero de alguna manera habrá que ir viendo que el fenómeno, más que disminuir, se acrecenta, este fenómeno, habrá que ponerle el cascabel al gato, porque es que si no, al final no sé dónde vamos a ir. Buscando responsabilidad tiene para el año que viene, en Cuaresma, pues, un motivo para seguir la polémica de todos los años. Pues ya tienes a alguien a quien... Señores, tenemos que acabar aquí. Gracias y nos encontramos a lo largo de esta Cuaresma aquí, en Paso a Paso, en la edición especial Sin ánimo de molestar, algún viernes que otro. Gracias. A ti. Hasta aquí llegamos en la sintonía de Solo Radio, en este aperitivo, podríamos decir, esta primera toma de contacto con la edición 2019 de Paso a Paso. Hemos comenzado hoy viernes en la edición Sin ánimo de molestar, 23 minutos sobre las 10 de la mañana. Por cierto, un programa que me preguntaba un oyente cuántos años venís realizando el programa. Bueno, pues hemos puesto a trabajar al equipo de producción 26 años ya, que se realiza este Paso a Paso, 26 años. Algunos presumen de mucho menos, pues nosotros 26 años ya aquí en la sintonía de Solo Radio, ofreciéndote Paso a Paso. Gracias por la atención prestada, gracias por estar ahí. El lunes volvemos a las 8:30 en directo y a partir de las 2 de la tarde en su repetición. Nuestra programación continúa. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.